El arzobispo, el Papa, María Félix, toda la gente importante de México esperó a Carlos Monsiváis. ¿A poco no, Beatriz? Entonces estabas en la puerta, pues ahí estaban Magdalena y Carmen, estabas en la puerta ahí como por diosero durante horas hasta que se dignaba salir, ¿no? Ni te dejaban entrar. Y luego a veces ni estaba... No, además de que fingía siempre otra voz, ¿no? Pero te hacía esperar muchísimo. Pero eso es en el terremoto, o sea, ibas todos los días por él para... Bueno, él iba a veces, él tenía todo su... a Carlos conocía como nadie la Ciudad de México, las calles de México. Él se movía en autobús primero, luego en metro, y se movía solo perfectamente y te decía métete aquí, métete allá, te hacía chocar porque te decía frena y el otro llegaba por detrás y te daba un trancazo. Entonces sacaba un libro y se ponía a leer, el de copiloto, y tú tenías que bajar a decir, a alegar con el que había chocado. Sí, a decirle, ay, horrible, horrible, eso sí. Pero una vez yo debo de reconocer que en Israel tomó mi maleta y la cargó. Yo creo que se apiadó. ¡Ah, qué barbaridad! Y sí. tomó mi maleta y la cargó, y creo que es a la única persona que le ha cargado su maleta en la vida, ¿no? Sí. En el terremoto, pero estábamos en el terremoto. ¿Ibas con él a la calle? ¿Hacían entrevistas? Íbamos a la calle, hacíamos entrevistas. Luego a veces yo iba sola, entonces siempre me decía, ¿qué te dijeron? ¿Qué te contaron? Luego Raúl Álvarez Garín montó un centro de información en las tardes, e íbamos los dos allí, escribíamos, grabábamos. ¿Qué les impactaba más de lo que estaban viviendo en ese momento? Yo vi a Monsi con los ojos llenos de lágrimas, y Monsi lo que más le afectaba era la indignación. La indignación sí se ponía de ese color rojo de indignación. Sí, decía siempre, no hay derecho, no es justo. Tenía una capacidad de indignación que le subía desde la planta de los pies hasta el último de sus cabellos, y era hermoso verlo entonces, ¿no? Porque, bueno, era hermoso verlo también cuando se reía, ¿no? Y también cuando se aburría, ¿no? Él se aburría muchísimo, sobre todo con las conversaciones de cuántos hijos tiene y qué hace. Esa conversación le aburría como ostra y dejaba a la persona con la palabra en la boca. Bueno, cuando le preguntaban si tenía hijos, decía, yo no tengo hijos, tengo nietos. Así decía. Pero, por ejemplo, todo lo que fuera común, entonces se iba, dejaba a la gente con la así. ¿Y tenías que entrar al quite? Y la gente se asustaba un poco. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Ay, sí, pues, oye, pues si tú ahorita me das un tapón o un cortón, pues yo sí, me bebo la botella de agua, no sé. ¿No? Nos saltamos 68, íbamos a empezar a hablar del 68. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué vivías un poco antes de que empezaran los movimientos de los estudiantes? Bueno, recuerdo que él se enojó, pero no me lo dijo, porque él no te decía en tu cara, oye, me caes en el hígado. Se enojó porque yo dije que nadaba muy bien el Tibio Muñoz, que era uno que a mí me gustó mucho, qué bien lo hacía el crawl, ¿no? Y cómo se veía, pero ya él no se había unido al movimiento de los estudiantes. Ajá. Era una gente que estaba un poco ya con el gobierno. Ajá. Entonces me dijeron que se había enojado Carlos, pero pues a mí me vino Wilson. Bueno, no me preocupó porque... Y ya después... Ya en el 68, donde más trabajamos o donde más estuvimos el uno al lado del otro fue a partir del terremoto, porque en el 68 yo no recuerdo. ¿Cada quien hacía sus entrevistas por aparte? Sí, yo no recuerdo
tanto. Además, él hacía análisis políticos muy profundos de todo, ¿no? Él era, bueno, él es un hombre que tiene capacidad de síntesis y capacidad de sacar conclusiones realmente muy extraordinarias, ¿no? De todos y en todos los campos, ¿no? Claro. Bueno, aunque no hayan estado tan juntos, yo no puedo dejar de preguntarte sobre este maravilloso libro, La Noche de Tlatelolco, que es, bueno, un libro clásico del movimiento. ¿Cuántas entrevistas tuviste que hacer? Aproximadamente. Pues miles. Bueno, yo soy muy neuras. Ajá. Muy adicta yo todo lo resuelvo sentándome frente a la máquina, antes de escribir y ahora a la computadora. Sí. Es un trabajo además enorme de edición, porque finalmente se trata de una, digamos, un relato coral del movimiento. Claro. Sí, porque entrevisté también a las mamás. Recuerdo la mamá del búho, que estaba, el búho era Eduardo Valle, ya todos murieron, por eso me duele hablar de eso. Eduardo Valle me decía, ay, ¿cómo le conseguimos unos lentes? Porque él le quitaron sus lentes a golpearlo. Él no ve, no puede ni siquiera bajar la escalera de Lecumberri porque no tiene lentes. Claro. Entrevistabas a las mamás, pero también entrevistaste a políticos, a dirigentes, es decir, a todo aquel que estuviera involucrado de alguna forma con el movimiento. Sí. ¿Quién te impresionó más? Pero eso no tiene que ver con Monsiváis, ya te fuiste del otro. Porque tenemos que hablar un poquito de este libro maravilloso y luego entramos a Monsi, Elena. Sí. Regresemos, ¿a dónde quieres ir? ¿Al terremoto? Bueno, en el terremoto, y también él trabajó mucho, eso fue antes que yo no sé por qué, había yo puesto en qué fecha, aquí en una libretita. Ajá. Te apunté, mira, te puedo leer lo que yo había puesto. Sí. Bueno, que él hizo una cosa que jamás hice yo, que es la crónica de la nota roja en México. Y luego, durante 15 años, él corregía todas las crónicas, sus crónicas, pero también las de los demás, para el suplemento de siempre, el de México en la cultura, el de Fernando Benítez. Y Benítez decía, los que antes fueron mis discípulos ahora son mis maestros, así. Y de veras, porque, y además al final de su vida, el que escribió todos los libros, bueno, terminó todos los libros de Benítez y los escribió, fue José Emilio Pacheco. No, pues, de veras fueron de unos discípulos de una generosidad absolutamente extraordinaria. ¿Revisaba Carlos tus libros en algún momento? A Carlos le gustaban lo que yo hacía. Lo que tú escribías, ¿te le dabas a leer primero antes de publicarlo? Sí, la persona que más ha escrito sobre lo que yo hice es Carlos. Me incluyó en su crónica de la... su historia de la crónica mexicana, y escribió en varias ocasiones, así que, y además me dedicó, soy la única a la que le dedicó 3 libros, pero después ya cuando envejecí como que yo le di flojera, porque ya me conocía, entonces ya buscaba a gente como Raquel Serur, quiso muchísimo a Marta Lamas, a Rosa Beltrán, era la gente que él buscaba. Yo ya era más bien ya un poco el pasado, y además ya sabía que yo lo quería, entonces ya no me iba a seducir con nada, ¿no? Mientras que él se lanzaba, él siempre iba hacia adelante en todo. Así que siempre buscaba nuevos talentos. Conmigo se enojaba un poco porque me decía, ¿ya viste lo que dijo el diputado Méndez López? Y yo le decía, yo no sé quién es el diputado. Yo medio snob le decía, ¿yo cómo voy a saber quién es el diputado Méndez López? Entonces se enojaba.
me decía, pero ¿cómo no? Porque él se leía los periódicos, eso se ha dicho 100,000 veces, que él a las 8:30 de la mañana había leído todos los periódicos, ¿no? Todos, entonces sabía todo. Yo creo que su cerebro es absolutamente fuera de serie. También se decía que justo después de leer los periódicos se hacía llamadas a los amigos para comentar. ¿Te llamaba a ti? Sí, pero te digo, me llamaba a mí, pero después al final le llamaba muchísimo a Iván Restrepo, le llamaba a Marta Lamas, luego creo que le llamaba a Bolívar Echeverría, a Raquel Serur, pero a mí me llamaba así en general para saber, siempre me llamaba para saber qué hacían los 300 y algunos más, eso le divertía. Me decía, oye, ¿qué dijo Periquita? Ay, pues dijo esto, eso le divertía. O cuando quería ir a comer a alguna casa de un popofiento, porque había un cuadro, ya sea de Toledo o de alguien que a él le llamaba la atención y quería ver ese cuadro, entonces me hablaba, supongo que a ustedes también les llamaba y les decía que quería ver tal cual cosa, ¿no? Tenía una curiosidad a prueba de todo, ¿verdad? ¿A dónde lo llevaste a conocer cuadros? ¿A bueno, dónde lo metiste una de vez contrabando? me dijo que fuéramos a comer con los Iturbe y le dije que sí. Luego me dijo que fuéramos una vez a ver a mi hermana y luego me dijo que decía puras tonterías. Luego que fuéramos así era que fuéramos a casa de los Fournier, también me decía de Carito y de Raúl Fournier en San Jerónimo, porque son los únicos que tenían un mural de Rufino Tamayo y otro, pero que se podía desprender, de Juan Soriano arriba en la biblioteca, y tenían cuadros que él quería ver y que le interesaba ver. Tenían unas manos gigantescas de Diego Rivera. Él tenía una enorme curiosidad pictórica y también adivinaba casi lo que iba a decir la gente, pero si se aburría, mira, te juro que se levantaba así y se iba. Entonces yo le decía, Carlos, la dejaste con la palabra en la boca, y había gente que me decía, ay, a mí me da miedo, porque era como una especie de censura intelectual, ¿no? Claro. Como que tú ya no podías entrar porque no habías estado a la altura. Y eso era medio terrible. Lo llevabas a casa, pero también iban a antros, iban al... No, yo nunca fui. A tu mamá no la llevas a un antro, a tu hermana. Entonces, nunca fui. Toda esa parte de la vida de Carlos nunca me dijo, y además cuando me platicaba algo íntimo, volteaba a verme y me decía, veo que no entiendes nada. Y pues yo era como de otra época, ¿no? Yo creo, no. Sí me contaba cuando algo le dolía muchísimo, pero más bien lo que él, yo creo que era un hombre muy púdico, o era un hombre muy su intimidad era su intimidad, claro que la compartía, pero además se burlaba tantísimo, eso sí, delante de mí se burlaba muchísimo, se pitorreaba de todos. De todos decía un montonal de cosas, pero súper ingeniosas. Y eso sí me reía mucho. Claro, el gran sentido del humor de Carlos. Sí. Era un estilete, era cruel. ¿Sí? Yo creo que también de mí decía que era una imbécil o alguna cosa. Bueno, no un imbécil, pero no era una palabra de él, imbécil, pero sí, él además, debo decir que yo jamás le oí a Carlos decir una grosería, jamás. ¿O sí? Jamás decía una cosa, decía algo peor que una grosería, mucho más hiriente, pero nunca decía, era muy superior, la verdad.